Boa tarde, señorías. Grazas, presidenta. Yo es que no me puedo resistir. Pensaba no decir nada, pero tengo que decirlo. Yo quería decirle a la señora Toscano, que preguntó o dijo que no sabíamos muy bien qué era eso de ser mujer, pues yo le voy a decir, hola, me llamo Pilar, soy mujer, feminista, socialista, provengo de la clase obrera y he sido emigrante. Lo tengo todo, señoría. Y soy diputada en este Congreso como usted. A lo mejor fue posible porque quienes creemos en un estado de bienestar y en la igualdad de oportunidades, pues pasan esas cosas en este país y luchamos por eso. A lo mejor también era porque ustedes no estaban en las instituciones. Y por eso pudo ser posible. Ah, que sí estaban. Estaban aquí. Por eso recurrieron una y cada una de las leyes en las que avanzamos para la consecución de los derechos y libertades de las mujeres, de los derechos civiles en este país. Por cierto, no ha prosperado ninguna. Y dicho esto, centrándonos en la proposición de ley que traemos aquí los dos grupos parlamentarios que sostenemos este Gobierno, progresista y socialista, clarificar que la reforma que se llevó a cabo por la Ley Orgánica 2 del 2011, que modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, dando una nueva redacción al artículo 75, implantando el sistema del voto rogado para los españoles y españolas que estaban en el exterior, tenemos que reconocer que no solamente ha impedido ejercer el derecho al sufragio activo de nuestros conciudadanos, sino que también ha instalado la sensación entre ellos mismos de que han sido castigados y que han sido considerados ciudadanos de segunda. El contexto del momento en que se efectuó la reforma era el contexto que era. Había una sospecha de la existencia de irregularidades en la emisión y en el recuento del voto exterior. Y era un voto que decidía y que determinaba gobiernos en aquel momento, porque la participación era muy importante, superando incluso el 30% del censo del CERA en el exterior. Resulta evidente que si ello era así, deberíamos haber procedido a corregir la anomalía, pero siempre conjugando dos principios fundamentales en un Estado democrático. El ejercicio de un derecho, que es el derecho al voto, esencia misma de la democracia, como además viene asentado en el propio texto constitucional, artículo 1, 9, 14, 23, y de una manera muy específica en el artículo 68, cuando dice literalmente que la ley reconocerá y el Estado facilitará el derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera de nuestro territorio. Y el otro elemento es la seguridad jurídica. Aportar garantías de fiabilidad y garantías de confianza en el propio proceso electoral. Por lo tanto, combinar el ejercicio del derecho y la seguridad jurídica debe ser lo fundamental en un Estado democrático y de derecho. Eso era lo que perseguía al establecer el voto rogado, pero en la práctica ocurrió que con esa sobreprotección lo que hemos hecho ha sido asfixiar el ejercicio del propio derecho, de tal manera que en alguna de las últimas elecciones o procesos electorales solamente participó poco más del 3% de ese censo en el exterior. Y, señorías, estamos hablando de más de 2 millones de compatriotas que se encuentran más allá de nuestras fronteras y que han visto cómo ha sido una auténtica odisea el poder votar, que es el sustento mismo de la democracia. Y además estamos hablando de un sistema electoral, el sistema electoral español, con todas las posibilidades de mejora que pueda tener, que es reconocido internacionalmente, que además hemos visto hace poco en recientes procesos electorales las diferencias abismales con los procesos electorales de recuento de otros países. Es fiable. Es un proceso que además aporta seguridad. Por lo tanto, corrijamos aquello que haya que corregir y corrijamos además esta anomalía democrática. Y llegados a este punto, señorías, quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, pedirle perdón a los ciudadanos y ciudadanas en el exterior. Queremos pedirle perdón porque desde el año 2011, que nosotros promovimos y amparamos esta modificación legislativa, les hemos tratado como ciudadanos de segunda. Le pedimos perdón por eso, por haber atenazado su derecho a participar de la vida pública, de los asuntos públicos del país al que pertenecen,
Y le pedimos perdón también por haber llegado tarde, porque vamos tarde, señorías. Y en este sentido, tengo que decir que seguramente alguien puede tener la tentación de arrogarse una posición política ahora de enmendar esta situación y presentarse como los adalides de esta modificación legislativa. Cuidado, porque algunos tuvieron mayorías absolutas para poder cambiarlo y ni se les esperó siquiera. Por lo tanto, un poquito de modestia y dirán, pones la venda antes de la herida. Es que nos conocemos porque ya hay confianza. Entonces, prefiero decirlo ya ahora. Quisiera también hacer un reconocimiento a tantas y tantas agrupaciones del Partido Socialista en el exterior, en cualquiera de los continentes. Y, si me lo permiten, de una manera muy afectiva y especial, a la familia de Sudamérica, de América Latina, a la que tanto nos unen los lazos de historia, cultura, idioma, especialmente para ellos. Este texto que presentamos, además, constituye el punto de partida que retomamos en la negociación en la pasada legislatura, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algunas directrices o algunas líneas fundamentales en relación con este texto legislativo y creo que tenemos mucho trabajo adelantado. Es cierto que tenemos que profundizar en algún aspecto, por ejemplo, en cómo es el modelo de esa papeleta electrónica, qué requisitos tiene, cómo se emite, cuál es el procedimiento que se va a desarrollar. Pensemos también en aquella población de más edad que no tiene tanto acceso ni se mueve tan bien en el ejercicio de las nuevas tecnologías. Pensemos también en ellos. Nadie puede quedar rezagado del ejercicio del derecho y, por supuesto, ahondar en la ampliación de los plazos, que fue lo que atenazó e hizo imposible el ejercicio del derecho. Y no solo esto, también debemos tener en cuenta las circunstancias que concurren en cada uno de los países, señoría. No es lo mismo estar o vivir en un país de la Unión Europea que vivir en un país de América Latina o de Centroamérica o de Asia o de África. Las circunstancias no son las mismas. Tenemos que tenerlas también en cuenta para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido hasta ahora. Por tanto, debemos hacerlo mejor, tenemos que hacerlo mucho mejor porque se lo debemos a ellos y a ellas. Y me parece además oportuno establecer otra correlación. Antes hablaba de derecho y seguridad jurídica. Yo creo que también debemos establecer una correlación que es muy emotiva, además, para este grupo parlamentario y para el partido que represento. Y es la correlación entre dos conceptos determinantes. Una es la democracia en sí misma. Hoy, además, es un día especialmente emotivo. La democracia en sí misma, en que la ciudadanía española que está en el exterior debe sentirse como ciudadanía de primera, como cualquiera que ejerce el mismo derecho al voto pero en territorio español, sin restricciones, sin sentirse bajo sospecha, en plenitud del ejercicio de sus derechos. Y la inmigración. Es imposible no correlacionar el derecho al voto y la democracia con la inmigración. Ambos conceptos están interrelacionados en este caso y son inseparables, porque quienes están fuera de España, señorías, sea temporalmente o sea de forma permanente, desde hace poco tiempo, desde hace toda una vida, han emigrado. Han emigrado en busca de nuevas oportunidades vitales o profesionales o bien son descendientes de generaciones que antes emigraron. Para un partido como el que yo represento, donde la memoria democrática o la memoria histórica forma parte de nuestra propia genética política, para nosotros no es un tema menor. Y hay un pozo emocional en todo esto. Hoy es un día especialmente emotivo. Permítame que hable de emociones porque la política al final también son emociones. La política debe responder a las emociones que derivan de la ciudadanía, que puede reclamar un puesto de trabajo, una vivienda digna, que reclama libertad, que reclama justicia, equidad, que reclama derechos, libertades, igualdad de oportunidades, igualdad entre mujeres y hombres. Esas son emociones que quienes estamos en el poder político tenemos que traducir en acción política y tenemos que revertirlo en forma de seguridad, de trabajo digno, en forma de libertades, de derechos, de inclusión y de respeto al diferente. Y esa es la magia de la política y esa es la esencia de la política. Muchos de esos compatriotas, precisamente los más mayores, algunos de ellos ya no están, huyeron de la persecución política o ideológica, señorías, de la precariedad económica, en una época oscura y negra para este país que otros o algunos rememoran tanto y sienten añoranza, buscando oportunidades para ellos y para su familia. Y muchos de ellos,
con su esfuerzo y las remesas económicas que enviaban a este país contribuyeron de una forma definitiva al propio progreso de este país. ¿Cuántos pueblos de España no vieron mejoradas sus condiciones de vida por las remesas que enviaban nuestros emigrantes? Unos volvieron y otros nunca lo hicieron, pero todos ellos transmitieron y fueron capaces de transmitir a sus descendientes, a sus hijos y hijas, a sus nietos y nietas, el amor por su tierra. Porque al final, señorías, patria es más que una bandera, es una bandera también. Pero es más que una bandera o unas banderas, es más que una frontera o una demarcación territorial sobre un mapa. La patria está donde están sus gentes y allí donde esté un español o una española está España. Y hablo de la España en toda su diversidad, en toda la pluralidad de sus pueblos, porque al final eso es lo que hace grande a este país. Y los gallegos y las gallegas, que de emigración algo sabemos, definimos estos sentimientos como morriña o saudade, y eso ya lo dice todo, señorías. Por tanto, la ciudadanía plena no se ruega, la ciudadanía se ejerce, y votar es la manifestación viva y plena de la democracia. Estoy convencida que vamos a ponernos de acuerdo, estoy convencida de que vamos a hacerlo porque se lo debemos. Y para terminar, no puedo resistirme, en una fecha como hoy, a hacer la siguiente reflexión, que la señora presidenta me va a permitir, que me quedan 33 segundos. Y es que, señorías, si la memoria se vuelve frágil, porque el ruido, las sobreactuaciones e incluso las actitudes violentas ocultaran lo importante y cayéramos en la tentación de banalizar o relativizar lo que ocurrió entonces, un 23 de febrero, conviene no olvidar que nada se conquista para siempre, que los derechos y las libertades se defienden y consolidan a golpe de día a día. Y si por un momento existiera esa tentación, solo bastaría con que alzáramos la vista al techo de este hemiciclo, señorías. Ahí están las huellas de la violencia que ocurrió en un determinado momento, las huellas de la intolerancia de quienes no respetan al que piensa diferente y toman las instituciones por la fuerza. Tiene usted que terminar, por favor. Por lo tanto, prietas las filas demócratas, señorías, porque es tiempo de lucha. Muchísimas gracias. Gracias, señora Cancela.